Gracias por estar con nosotros en su programa Sabiduría al Corazón. Esperamos que sea de edificación para usted y que juntos de verdad con el consejo bíblico podamos aprender acerca de estas verdades. Hemos estado hablando acerca de los ídolos del corazón en una serie, entonces esperamos que hoy podamos continuar hablando acerca de esto con un tema muy importante que según el consejo bíblico no podemos dejar pasar. Hoy me acompaña mi esposa Andre, estamos muy contentos de estar acá y bueno, vamos a compartir este tema y lo que necesitamos para este episodio es verdaderamente analizar cuál es el ídolo que más corazones gobierna en nuestro tiempo. Pensemos conforme hemos venido viendo en los programas anteriores, que inclusive tuvimos un programa completo para ayudarnos a identificar estos ídolos. Pensemos, cuando vemos a nuestro alrededor en la comunidad de personas cristianas y también en la comunidad de personas que no son cristianas, que no son parte de la iglesia, ¿cuál es el ídolo que más tenemos en común según el comportamiento de nosotros? Así que quédese con nosotros para abarcar este tema. Su palabra es alimento para el alma. Su consejo nos hace caminar derechos, sacados de tinieblas a su luz. Su gracia nos fue dada en una cruz. Sabiduría al corazón. Así es, y es que hay un problema del que nadie se libra en esta época y es justamente lo que vamos a hablar hoy. Y hay un extracto de la Biblia que ejemplifica muy bien y que vamos a estar estudiando en este programa de hoy. Y se encuentra en Mateo 6, 19 al 21. Dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. La inmensa mayoría de seres humanos luchamos con este tema y este tema tiene que ver con que siempre estamos deseando cosas materiales, cosas que queremos adquirir, cosas que queremos disfrutar, cosas que queremos proteger, y todo tiene que ver con bienes y con posesiones materiales, y justamente es el tema que vamos a estar hablando hoy. Jesús tuvo conflictos con todos los líderes religiosos de su época sobre temas como este. ¿Quiénes eran ellos? La relación que ellos tenían con el mundo, la relación que ellos tenían con la palabra de Dios, la moralidad, los deberes religiosos. Entonces, ellos veían y entendían las cosas de una forma que causaba conflicto a Jesús, y más aún si tenía que ver con el tema de las cosas materiales. Era un conflicto constante que Jesús siempre sacaba a relucir con los líderes religiosos, y no es un tema tampoco que está tan desviado hoy en día. La iglesia contemporánea, nuestro tiempo, nuestras iglesias de hoy en día no se escapan de la problemática que tiene que ver con el tema material y con el tema de las posesiones. Tenemos muchos ejemplos donde podemos hablar de situaciones donde nos enfrentamos a este conflicto. Por ejemplo, a veces nos cuesta desprendernos, a veces nos cuesta ofrendar, nos cuesta diezmar, a veces nuestro Dios es el dinero realmente, o nuestro Dios o nuestra preocupación, nuestro afán constante se convierte en las cosas materiales, en lo que tenemos, en lo que nuestros ojos pueden ver en este mundo físico. Y actualmente también hay un problema muy serio y se trata de que la prosperidad material puede evidenciar la espiritualidad, o nos hacen creer que la prosperidad material es una evidencia de la espiritualidad que vivimos. Por ejemplo, el bendecido materialmente tiene un nivel superior espiritual, y la persona que es pobre entonces tiene un nivel inferior espiritual. Y realmente esto que digo es para justificar
la codicia, la inmoralidad espiritual que puede existir en el corazón de las personas. Esto es tergiversar la palabra de Dios. Esto es tomar un extracto de la Biblia y darle un significado que yo le quiero dar, pero que no es estrictamente lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en cuanto a este tema. Entonces se atribuye el poder de la criatura en lugar de al Creador. Esta criatura que somos nosotros, entonces pretendemos darle órdenes, pretendemos declarar y dar decretos que son realmente lo que nosotros tenemos como voluntad humana y no lo que el Señor habla en su palabra. Claro, es muy triste todo esto que decís, Andre, porque realmente es como si la palabra del Señor ya no fuera más una guía y una verdad absoluta, sino que es una pequeña base para construir imperios personales. Esto lo vemos muy tristemente, lo vemos en muchas iglesias. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque estamos tomando lo que nos sirve de la palabra para nuestros propios propósitos y el resto lo desechamos. Tomamos únicamente lo que nos sirve para manipular, porque a final de cuentas se predica la palabra, pero no se predica todo el consejo de la palabra. Entonces se cae en este error. Martin Lloyd Jones, un hombre que hizo muchos estudios referente a la verdad bíblica, y en su estudio del Sermón del Monte de Jesús, cuando está estudiando precisamente el texto bíblico que estamos hablando, decía, no hay nada más importante en la vida cristiana que la forma en la que tratamos la Biblia. O sea, no hay nada más importante en la vida cristiana que la forma en la que tratamos la Biblia. Digamos, la bendición de Dios está completamente en la palabra. Digamos, en la palabra de Dios se menciona una y otra vez la bendición. El tema es que bíblicamente esta bendición nunca va a estar por encima de la misma palabra. O sea, todo el consejo bíblico tiene que estar por encima de cualquier argumento que hablemos acerca de la bendición, de la prosperidad, etc. Entonces, cualquier beneficio material, terrenal acumulado por codicia, por deshonestidad, por engaño o cualquier otro método inmoral, nunca debe categorizarse como bendición de parte del Señor. Decía John MacArthur, dice, reclamar la aprobación de Dios únicamente en base a la riqueza, salud, prestigio o cualquier otra cosa es pervertir la palabra de Dios y usar en vano su nombre. Entonces el dinero, estamos hablando del dinero entendido como la totalidad de sus expresiones, o sea, todo lo que uno obtiene a través del dinero, riqueza, poder, bienestar, inclusive salud, es quizás el ídolo más grande de nuestro tiempo, el ídolo que hemos visto que más corazones ha cautivado, que está presente en más corazones. Y tristemente, como decías antes, la iglesia no se escapa de esta problemática. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Aquí es muy importante, vemos en la palabra, esto es 1 Timoteo 6:10. Es muy importante, como decíamos antes, acerca de ver todo el consejo bíblico desde un mismo panorama o tener el panorama completo de la palabra, porque la palabra no se está refiriendo a que el dinero es el problema, sino que el amor al dinero es el problema. Entonces, definido esto, vayamos a ver acerca del tesoro, ¿verdad? Según lo que estamos hablando. Esta porción del Sermón del Monte que estamos compartiendo, Jesús está diciendo, no acumulen o guarden dinero para cosas de valor terrenal para ustedes mismos. Jesús no está diciendo que la pobreza es un medio hacia la espiritualidad. No está diciendo que hay que ser pobres para ser espirituales. De hecho, en una única ocasión Jesús le dijo a un individuo que vendiera lo que tenía y que lo diera a los pobres, el resultado de esta venta. Y entonces Jesús le dice, y así tendrás tesoros en el cielo. En Mateo 19 está hablando al joven rico. Jesús no anda instando a las personas a quedarse pobres. Debemos entender que el problema del joven rico, en este ejemplo que estamos citando muy brevemente,
no es tener dinero, no fue tener dinero, sino que era un ídolo en su corazón. El dinero había sido un ídolo en su corazón. De hecho, termina esta porción bíblica diciendo, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces Jesús le está diciendo a este hombre, si estudiamos más a fondo la conversación con el joven rico que está teniendo Jesús, qué bueno es que hayas cumplido los mandamientos. Inclusive le dice, qué bueno que conozcas la palabra, si vemos bien la conversación que ellos están teniendo. Pero Jesús le dice, pero hay una barrera, hay algo que está entre nosotros y digamos, hay algo que está impidiendo mi señorío en tu vida, es lo que le está queriendo decir Jesús. Entonces este hombre, al igual que muchas de las respuestas que nosotros damos al llamamiento del Señor, demostramos con nuestras respuestas que no estamos comprometidos con entregar el control de nuestra vida a Cristo. Entonces, una vez más, el problema no está en el dinero, porque el dinero por sí solo no tiene ningún poder. No se trata de que el dinero mágicamente tiene una propiedad que hace algo en nosotros o que activa algo en nosotros, sino que se trata de que en nuestro corazón no está la disposición a despojarnos de él. Entonces, André, por ejemplo, la Biblia no es un libro que predique que nos despojemos de nuestras posesiones materiales. La Biblia inclusive habla constantemente de que las personas tenemos el derecho a tener nuestras cosas, posesiones materiales, dinero, tierra, animales, casas, ropa y demás cosas adquiridas con honestidad. Eso sí, ¿verdad? Eso habla la palabra. Inclusive el Señor ha hecho una y otra promesa de bendición material. Él no tiene problema con eso. Por eso es importante que entendamos que el problema está en el corazón. Hurtar y codiciar, por ejemplo, son pecados no porque sea acerca de tener cosas, sino porque estas cosas le pertenecen a otras personas. Vemos ejemplos como el de Ananías y Zafira, que le dice Pedro, esta propiedad no era de ustedes, el dinero después de venderla no era de ustedes. ¿Por qué permitieron, dice Pedro, cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Una vez más vemos que el problema no está en el dinero. Desde el Génesis hemos entendido que Satanás viene a distorsionar la verdad bíblica y las riquezas y el dinero y las posesiones es algo que no escapa de esto, ¿verdad? Entonces, una y otra vez recalcamos, la palabra habla de que es bueno que disfrutemos de las cosas que Dios nos da con abundancia. La palabra, si investigamos un poco, habla del ahorro, habla de proveer para los nuestros, habla de trabajar de una forma ferviente, habla de la pericia y etc. Entonces, no hay un problema verdadero en la palabra que esté señalando que esto sea pecaminoso. Lo que está hablando la palabra es del problema de que nuestro fin, el fin que hay en nuestro corazón sea la codicia, el amor al dinero y todas estas cosas. En Mateo 6, 22, 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, en este punto hablaremos acerca de la visión. El ojo es lo que nos permite ver. El ojo es la lámpara que da luz a nuestro cuerpo. Y si esa lámpara, ese ojo es bueno, entonces nosotros vamos a poder ver con claridad, vamos a poder estar expuestos a la luz que es la palabra de Dios. Sin embargo, si no es así, vamos a vivir en una oscuridad densa y profunda. Cuando nuestro corazón es egoísta, cuando nuestro corazón es perverso, es codicioso, cuando es materialista, cuando tenemos conflictos con este tema, entonces estamos espiritualmente ciegos. No podemos estar expuestos a esta luz que es la palabra de Dios y verdaderamente no podemos reconocer la luz de Cristo en medio de esta situación en nuestras vidas. Entonces el modo en que valoramos, en que vemos, inclusive en que usamos el dinero, también tiene todo que ver con nuestro corazón y con la condición espiritual que estamos viviendo.
Además, en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En esta parte de la Biblia estamos entendiendo que Jesús nos está hablando acerca de la lealtad. Jesús nos está refiriendo a que nosotros, por ejemplo, no podemos tener dos trabajos, no podemos tener dos señores o dos empleadores o dos jefes. Más bien Jesús nos está hablando acerca de que tenemos un amo y que tenemos que somos propiedad de alguien. Cuando la Biblia habla acerca de esto, está hablando de que un esclavo, por ejemplo, no puede tener una obligación parcial o a medias con su señor. Realmente tiene solamente un señor al que puede servir de una manera fiel y de una manera obediente. Entonces nosotros también éramos esclavos del pecado. Nosotros estábamos entregados completamente al servicio del pecado. Sin embargo, fuimos comprados a precio de sangre por Jesús. Amén. Entonces ahora somos propiedad de Cristo. Ahora nosotros somos sus esclavos y ahora Él es nuestro Señor. Y no podemos servir a dos amos, a dos dioses. Podemos servir solo a un Señor que es nuestro Señor. Entonces realmente cuando conocemos la palabra, nos pueden parecer algunas cosas confusas, confrontativas, pero debemos ir a profundidad a estudiar este tipo de temas para entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esto. Así es, bueno, acá hay muchísimo que pudiéramos abordar. Como hemos dicho una y otra vez, es necesario que veamos el consejo completo de la palabra, que todo lo que digamos esté sujeto a la totalidad de la palabra. Pero si podemos concluir algo al respecto de esto, diríamos que bíblicamente es correcto trabajar, proveer para nuestras familias, hacer planes razonables de ahorro, hacer planes a futuro inclusive, hacer inversiones sabias, tener algún dinero para emprender un negocio, dar a los pobres y por supuesto apoyar a la obra del Señor. Por el contrario, ser deshonestos, codiciosos, ambiciosos, miserables, acumular y gastar solo para nosotros mismos es pecaminoso. Es lo que hemos intentado estar explicando con respecto al tema de anhelar riquezas. Las posesiones que se usan de una manera sabia, de una manera amorosa, de una forma voluntaria y generosa para los propósitos del reino de Dios, para los propósitos de la voluntad de Dios, dice la palabra que son un medio de acumular posesiones celestiales. Esto es quizás lo que deberíamos entonces tener claridad de lo que está hablando la palabra. Así es, y también podemos concluir, según el Sermón del Monte, 3 puntos súper importantes. El primero es un tesoro. Nuestro tesoro puede estar o en la tierra o en el cielo. El segundo es una visión. No podemos estar en un punto intermedio. O estamos en la luz o estamos en la oscuridad. Y el tercero es un Señor. Realmente nuestro corazón no puede o no debería servir a dos señores. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que estos programas sean de bendición para ustedes. De verdad, estamos muy agradecidos con el Señor, que Él nos utilice a nosotros, nos use para poder llevar la palabra a cada uno de los lugares donde se está viendo este programa. Y esperamos que verdaderamente entre todos podamos aprender acerca de la sabiduría que hay en la palabra y que llegue a nuestros corazones para que la podamos aplicar. Los esperamos en un próximo programa y que Dios les bendiga. Sabiduría al corazón.